8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Continuamos con más entrevistas. Saludamos a esta hora al dirigente de la FEINE, Samuel Lema, que nos acompaña vía telefónica. En pocos instantes más estará en vivo y en directo desde nuestros estudios. Señor Lema, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, hace pocos instantes compareció a este espacio informativo y ha hecho una evaluación positiva de estos meses de diálogo. Espera que en los próximos 30 días se puedan concretar más acuerdos en lo que tiene que ver con la focalización de los combustibles, un tema sin duda delicado en el que no ha habido muchos avances, aunque el ministro dice que sí hay algunos puntos de coincidencia. En todo caso, ¿cuál es la evaluación que ustedes como organización indígena hacen de estos meses que han venido conversando y qué expectativa tienen de estos 30 días que aún les resta para cerrar la mayoría de esos 10 puntos que ustedes solicitaron para levantar el paro de junio pasado? Buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la cordial invitación a la Radio Pichincha. Y mi nombre es Samuel Lema, dirigente nacional de la FEINE. Señor Lema, le decía, le saludo nuevamente, yo soy Licenia Espinel, le preguntaba que cuál es la evaluación que ustedes hacen de estos meses ya que han conversado. Se cerraron ya algunas mesas de diálogo, otras todavía no, otras mantienen algunas divergencias, en otras no tienen acuerdo. El gobierno, a través del ministro Herrera, ha hecho una evaluación positiva de estos días, de estos meses de conversaciones. ¿Cuál es la evaluación que ustedes, como organización indígena, en este caso la FEINE, como usted, como dirigente, hace de estas conversaciones? Restan apenas 30 días para concluir estos diálogos. ¿Qué expectativa tienen de estos 30 días que vienen en adelante de cerrar o no los acuerdos? Cuéntenos, por favor, la evaluación que ustedes hasta el momento tienen. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. En realidad nosotros hemos puesto ya todo nuestro contingente, hemos puesto a nuestros técnicos, hemos dado también el tiempo y como ustedes entenderán lo que nosotros hemos hecho, si era necesario de que se pudiera cerrar el 9 de septiembre ya algunas mesas, en este caso la evaluación que nosotros como movimiento indígena o como la FIME, que organizaciones indígenas, lo que hemos dicho es que el 9 de septiembre se tiene que cerrar, ¿no? Se tiene que cerrar ya las mesas, con avances o sin avances ya se debe cerrar, porque usted entenderá, usted lo ha mencionado, nos ha dicho que ya falta un mes, no es un mes, faltarían ya solamente 3 semanas. Entonces, también existe una preocupación, porque el gobierno nacional hemos visto, ¿no?, de que al inicio no había información, pero ya esta semana, ya que culminamos algunas mesas cerrando, en este caso el gobierno también ha puesto de parte de su voluntad, y no podemos decir hemos avanzado el 100%, existen coincidencias, existen avances mínimos. Entonces en ese sentido nosotros hemos dicho de que vamos a cumplir, vamos a dar todo hasta las 3 semanas, hasta cumplir los 90 días, como está firmado el Acta por la Paz, respetando a todo el pueblo ecuatoriano y respetando a la conferencia episcopal, que son los mediadores. Señor Lema, si somos reales o realistas en cuanto al avance de estos diálogos, ¿usted cree que en estos 30 días se van a poder concretar la mayoría de temas que en los meses anteriores no han podido llegar a un acuerdo? ¿Cree que estos 30 días o estas 3 semanas que usted señala van a alcanzar a cerrar estos puntos complicados? Desde el punto de vista yo veo que no se va a poder alcanzar. No se va a poder alcanzar, pero sí queremos respetar la metodología y decirle también al gobierno nacional y a todos quienes están encargados de cada una de las carteras de Estado que puedan poner voluntad política y que puedan también asistir a estas mesas de diálogo. Como lo habíamos dicho, nosotros ya tenemos elaborado ya las propuestas, entonces nosotros enviamos la propuesta con un día antes o 2 días antes para que ellos puedan analizar, puedan sentarse a las mesas de diálogo, ya no solamente a dialogar, sino también ellos puedan traer una respuesta. No es que el movimiento indígena es radical, no es que el movimiento indígena está pidiendo todo, sino más bien nosotros hemos dicho, presentamos la propuesta, en ellos está de que ellos puedan decir, en esto sí podemos avanzar, en aquellos temas podemos ir avanzando poco a poco. Esto entenderá en el tema de la focalización. Por esa razón, como coincidimos en algunos temas, en algunos puntos, hemos dicho, esa mesa se va a mantener abierta, porque usted entenderá de que esa mesa es un tema muy álgido, hablar del tema de los combustibles, en ese caso,
Por esa razón, también nos sentimos preocupados porque pensamos que en 3 semanas no, si vamos a la misma dinámica que iniciamos, no vamos a poder lograr alcanzar estos 10 puntos. Pero si venimos, nos sentamos en la mesa, respetamos la metodología estaba dicho claramente, 5 días es por cada tema, por cada mesa. En este caso, el primer día, intercambio de ideas, segundo y tercer día, el gobierno trabaja en su lado, el movimiento indígena por nuestro lado, el cuarto día, hacer en qué coincidimos, y el quinto día damos una respuesta al país. Aquí el que gane es del país. Señor Lema, ¿cuáles son los puntos en los que todavía no han llegado a un acuerdo y que para ustedes son innegociables? O sea, que tienen necesariamente que llegar con una respuesta a sus bases. ¿Qué temas todavía no han podido ser cerrados y para ustedes son neurálgicos? Para nosotros todos los temas son muy importantes, pero de ellos los 3 temas que más han sido un poco álgidos, digámoslo, ¿no? Es el tema de la focalización del tema de los combustibles, energía, recursos y naturales, que es el extractivismo, y el control de precios y la fijación. Entonces, estos temas, por ejemplo, sí se debe ir ya un poco, nosotros hemos dicho, ahora dejamos en las manos del gobierno, dejamos en las manos de las autoridades. Aquí ya el que tenga que juzgar a todo el pueblo ecuatoriano, si es que existen avances de acuerdo a las propuestas, no es que esto es solamente que va a ser beneficiado el movimiento indígena, sino esto será beneficio para todos los ecuatorianos. Señor Lema, la semana pasada se vendió como un triunfo por parte del Ejecutivo el hecho de que habrían llegado a un acuerdo para una especie de moratoria en la explotación petrolera. Sin embargo, esto ha generado un sinsabor al interior de las mismas organizaciones indígenas. El propio señor Issa ha considerado que esto es decepcionante, pues no se está haciendo una moratoria sobre los proyectos que están en marcha, sino sobre los que todavía ni siquiera comienzan. ¿Cuál es su posición al respecto? En el tema de la banca pública y privada, ¿verdad? No, me refiero a la moratoria en la explotación petrolera. Ya. En el tema de la explotación petrolera, ahí nosotros habíamos dicho, nosotros claramente, entregamos ya una propuesta al gobierno nacional. Simplemente el gobierno debía tener voluntad. Por ejemplo, hablar del tema de energía y recursos naturales, ahí se había logrado minería y petróleo, la moratoria que debería existir, auditorías, procesos de indemnizaciones, compensaciones y reparaciones. Nosotros la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma de la ley de Petroecuador, la reforma de la ley amazónica, la reforma de la ley de consulta libre previa informada. Entonces usted entenderá que el gobierno en ciertos puntos ha aceptado, pero nosotros más que haya aceptado, más que hayamos coincidido, hay algunos otros temas que se van quedando en el vacío. Entonces por esa razón existe preocupación, pero eso una vez más, vuelvo a repetir, ya nosotros hemos puesto una propuesta. Si ellos nos han respondido, nosotros ahora dejamos en las manos del gobierno nacional, ellos que puedan responder. Entonces, en este caso, sí existe un malestar desde el movimiento indígena y existe una preocupación también. Si no existe esta sensibilidad, si no existe esta voluntad, ¿cómo podemos avanzar en estos temas que son muy álgidos, ¿no? Entonces, más bien llamar al gobierno nacional, al presidente, a las autoridades, decir que se pueda tratar de acuerdo a las peticiones, de acuerdo a las propuestas, que podamos avanzar en estos temas. Igualmente, esta mesa, hemos dicho que se queda todavía, seguimos trabajando en esta mesa, al igual que la mesa de la focalización del tema de combustible. Señor Lema, la atención ahora está girando hacia otro escenario, que es este de la consulta popular. El presidente de la República va a presentar hoy las interrogantes para la validación respectiva en la Corte Constitucional. ¿Temen que esto de cierta manera reste atención en los diálogos que ustedes mantienen con el Ejecutivo, que todo este tiempo que ha transcurrido haya sido un ejercicio de ganar tiempo para presentar esta propuesta y así legitimar al gobierno en las urnas a través de esta propuesta de consulta popular, como dicen algunos sectores? Bueno, nosotros hemos estado conversando sobre el tema de la consulta popular. El por qué se está queriendo esta consulta popular, ¿no? Primero hay que tener bien claro, nosotros como movimiento indígena lo que vamos a hacer es analizar las preguntas que va a plantear el gobierno nacional. Entonces sí existe una gran preocupación, cuánto por ciento tiene la aceptabilidad del señor presidente de la República del Ecuador y cómo está nuestro país, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido nosotros vamos también a dialogar, vamos a hacer los estudios correspondientes,
si es que esta consulta popular se va a dar, entonces nosotros podemos pronunciarnos de acuerdo al diálogo que mantendremos las organizaciones sociales. Señor Lema, por otro lado, ¿qué va a pasar si en estos 30 días no se llegan a acuerdos mínimos en los temas aún pendientes y que para ustedes son neurálgicos, los que usted acabó de mencionar? ¿Qué pasa allí? Si pasados estos 30 días definitivamente no hay un punto de coincidencia y no hay acuerdos y esas mesas cierran sin acuerdo. Bueno, nosotros como la FEINE, eso sí, siempre, nosotros creemos en un Dios todopoderoso a nivel de todas las 3.000 iglesias en el país. Lo que sí estamos haciendo en cada uno de los territorios es, primero pedir a Dios, para que Dios le dé sabiduría al señor presidente Guillermo Lasso y pueda tomar mejores decisiones y pueda tener voluntad política para poder sacar adelante a nuestro país. Eso por un lado. Segundo, para nosotros también existe una gran preocupación si dentro de estas propuestas no solamente queremos que se quede en documento, sino que pueda ser viabilizado a las personas más vulnerables, a las comunas, comunidades, a los campesinos, a los agricultores. Si es que llegan allá todos estos acuerdos que se están dando, entonces la gente va a aplaudir el trabajo del gobierno nacional. Pero en este caso hay que tener en cuenta, yo he estado en todas las provincias visitando a mis bases y sí existen un malestar. Pero nosotros hemos dicho, esperemos que el presidente pueda responder a través de cada ministro, de cada cartera de Estado que está a su cargo, que ellos puedan responder las necesidades del pueblo ecuatoriano y por el bien de todas las personas más vulnerables. Entonces, usted entenderá, si se acaban los 90 días, entonces nosotros hemos dicho, vamos a respetar esta Acta por la Paz, y en los 90 días del señor ministro Jiménez había dicho, no podemos llegar pues al 100% a cumplir todo, pero podemos ir trabajando después de los 90 días. Entonces habríamos que conversar con todo el movimiento indígena. Esto estoy hablando a nombre de la FEINE nada más, y no tengo nada que ver con las otras organizaciones amigas o fraternas. Ellos también siempre tendremos que consensuar para tomar algunas decisiones de que si seguimos, como habíamos dicho, 90 días cumplimos, y si es que existe esa voluntad, si es que se está viendo, están llegando las propuestas o las respuestas a estas propuestas, con todo gusto, pues el país va a aplaudir la gestión del señor presidente y si caso contrario el país tendrá que juzgar. Dejamos en las manos del gobierno nada más hasta ahí, y ahí sí, si es que se pudiera trabajar después de los 90 días, como lo había dicho el ministro Jiménez, con todo gusto. Acá estamos para construir, para sacar adelante a nuestro país del Ecuador. ¿Cree que el gobierno tiene la credibilidad suficiente como para tomar en serio ese ofrecimiento de seguir trabajando después de estos 90 días? Y le pregunto esto porque al parecer hay escepticismo en que esta serie de conversaciones tengan un final alentador, al menos en todos los temas. Y esto podría generar una situación complicada en la que haya una respuesta tal vez más radical del movimiento indígena, de los movimientos sociales y de algunos otros que se podrían sumar a este descontento después de más de un año de gobierno en el que, a decir de las mismas encuestas, no se ve una gestión positiva que se sienta reflejada en el bienestar de los ciudadanos, señor Lema. A ver, en eso hay que... Primero, nosotros estas propuestas no es que lo hemos construido ahora. Esta propuesta lo habíamos entregado al señor presidente hace más de un año, y ellos muchas veces se han llevado a mesas técnicas y allí se ha quedado, y no han respondido a las propuestas desde el movimiento indígena. Por eso existe una preocupación. A lo mejor quieran enviar igual a las mesas técnicas y no existen resultados. Por eso nosotros ahora sí, por tercera vez vuelvo a decir, lo dejamos en las manos del gobierno. Si el gobierno nacional escucha la voz del pueblo, escucha las peticiones, ve las necesidades del pueblo ecuatoriano, entonces tendrá que atender. Y caso contrario, si es que no escucha, no mira estas necesidades, estas demandas, estas propuestas de parte del pueblo ecuatoriano, ojo, que no es del movimiento indígena nomás, sino de todo el pueblo ecuatoriano, estas necesidades, si es que cumple, que bueno, el país va a estar contento, y ahí estaremos nosotros como movimiento indígena para sumar esos esfuerzos para sacar adelante a nuestro país. Pero en caso que no se cumpla y dejen las mesas técnicas y solamente se quede allí, como muchas veces, a veces se puede poner en el documento, pero cuando no hay cumplimiento, cuando no vemos avances,
entonces ahí que el pueblo pueda ser el que juzgue. Allí sí, las mismas bases tendrán pues que tomar estas decisiones. Ya no se trata de decisiones de los dirigentes. Nosotros hemos puesto la voluntad, hemos puesto todo el tiempo necesario, ahora ya dejamos en las manos del gobierno nacional. ¿Qué se puede destacar hasta el momento de lo que han podido, de las mesas que se han podido cerrar? ¿Qué puntos positivos hay de estos diálogos, de lo que ya han podido conversar y se han llegado a acuerdos? ¿Qué se puede resaltar de esos acuerdos y cuándo esos acuerdos se van a poner en práctica, señor Lema? Existía un acuerdo en la pública, por ejemplo, el acceso a los créditos, el acceso de la flexibilidad para los créditos y toda esta cuestión, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, queremos ver, ahora el documento ya existe, ahora queremos ver en la práctica, ya no solamente que se quede en un discurso o que se quede plasmado en un papel, sino queremos ver que ahora lleguen a los territorios, puedan beneficiar a todas aquellas personas que realmente necesitan reactivar la economía de nuestro país. Entonces, miren, por ejemplo, hemos coincidido en este tema en el tema de los créditos, en el tema de la banca pública. También hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de la focalización del tema de los combustibles. Nosotros habíamos dicho que si es necesario que se pueda direccionar este tema de la focalización a las comunidades. Hemos dicho, nosotros debemos trabajar por aquellas personas que realmente en el tema del subsidio que pueden ser beneficiados, las mototaxis, los transportes comunitarios, transportes fluviales, maquinarias agrícolas y todo eso, ¿no? Entonces se queda allí. Si es que empieza a darse ese cumplimiento, qué bueno, qué mejor, vea. Entonces para nosotros va a existir una alegría, el mismo pueblo ecuatoriano va a sentir que las respuestas están llegando hacia cada uno de sus territorios. Hemos visto esos avances y también hemos coincidido en otros avances mínimos que nosotros estamos esperando que puedan llegar a los territorios, a las comunas y comunidades y a los pueblos y naciones. No están a todo. Hoy se instala, señor Lema, estamos conversando con el dirigente Samuel Lema, dirigente nacional de la FEINE. Hoy se instala esta mesa de derechos colectivos. ¿Qué expectativa tienen allí? ¿Cuál es el planteamiento del movimiento indígena? ¿Qué acuerdo esperan llegar en esta mesa, señor Lema? Hoy se instalaba, pero justamente ayer Mauri de la conferencia episcopal me había enviado el comunicado diciendo de que se instala el día miércoles, por ejemplo, se instala el día miércoles desde las 9 de la mañana, se instalan estas dos mesas, la que es derechos colectivos, seguridad, derecho y justicia, estos dos temas se instalan. Entonces, usted entenderá, vea, el miércoles se va a instalar y mientras que ya se nos va agotando el tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno nacional empiece, ¿no? Si nosotros solamente aplicaríamos, respetaríamos la metodología que se quedó para los 5 días, tranquilamente estuviéramos terminando en estas 3 semanas estos temas, pero con voluntad. Sin voluntad no podemos avanzar. Y en estas dos mesas que se van a instalar desde el miércoles, como usted confirma, señor Lema, ¿cuál es la expectativa que tienen como organizaciones indígenas? ¿Cuál debería ser el punto de acuerdo allí? Nosotros hemos planteado en el punto, usted me está hablando de los puntos de derechos colectivos y de justicia y derechos, ¿no es cierto? Esos temas nosotros hemos dicho, vamos a entregar hoy día, vamos a entregar las propuestas y vamos a avanzar para poder un poco ya ir avanzando en estos temas, porque para nosotros existe una gran preocupación, porque también vamos a tomar el tema de la justicia indígena, vamos también a tomar un poco el tema de la inseguridad. ¿Cómo está nuestro país, el Ecuador? Ahora usted no puede caminar libremente aquí en las diferentes provincias. Guayaquil, ¿cómo está? Ya no hablemos solamente de Guayaquil, hablemos también que en Quito, ¿cómo está la delincuencia? Entonces, mire, hay muchos temas muy importantes que tratarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, vamos a poner ahora sí a todos nuestros técnicos para poder presentar ya una propuesta clara y que el gobierno nacional nos pueda responder a estas peticiones.
Señor Lema, ¿cómo ven ustedes como organizaciones indígenas la activación del juicio político al ministro del Interior, al señor Patricio Carrillo, por los hechos de junio pasado, entre otros? El presidente de la República ha defendido a su funcionario y ha rechazado la calificación de este juicio político por parte del Consejo de Administración Legislativa. Ha pedido a la Asamblea o ha rechazado la actitud de la Asamblea de dar paso a este proceso de interpelación política. ¿Cómo toman ustedes esta decisión de la Asamblea en este proceso de juicio político? En este sentido, nosotros tenemos que llevar este tema adentro de las mesas también, que se hagan las investigaciones correspondientes, porque existen también 6 personas que han fallecido en estas movilizaciones. Entonces no puede quedar en la impunidad. Se tiene que aclarar, se tiene que hacer las debidas investigaciones y también exigir a la Asamblea Nacional, ¿no?, de que no puede dejar pasarse por alto, sino más bien tenemos que entrar a hablar de estos temas que son temas muy, pero muy importantes y preocupantes sobre el tema del ministro Carrillo. Con todo lo que ocurrió en junio pasado, estas muertes que usted dice no se deben dejar en la impunidad, ¿usted cree que el ministro debe ser censurado? Desde mi punto de vista, si es que la ley lo dice así, tendremos que acatarnos a lo que la ley está plasmada. ¿Ustedes están por la censura entonces? No, automáticamente nosotros de eso todavía no hemos dialogado, eso nosotros hoy por la noche vamos a definir, vamos a conversar respecto a este tema. Muy bien, muchísimas gracias, señor Lema, por su tiempo. Esperábamos tenerlo aquí en vivo y en directo, nos debe la visita. Sí, estoy a 2 minutos, 1000 disculpas. Saludos a todo el pueblo ecuatoriano, muchas gracias. No se preocupe, le esperamos la próxima. Muy amable por habernos atendido, muchísimas gracias. Hasta luego. 8 de la mañana con 30 minutos, conversamos con Samuel Lema, dirigente nacional de la FEINE. Ustedes han escuchado la valoración que hace el movimiento indígena respecto a los avances de las mesas de diálogo. Este miércoles se instalan 2 mesas más y se espera que en estos últimos 30 días que restan de los 90 planificados inicialmente para concretar los 10 puntos, se avance todo lo que sea posible. La responsabilidad, dicho señor Lema, queda en manos del presidente de la República y sus representantes en estas mesas de diálogo de lo que puede venir en un futuro cercano. 8 con 30 minutos. Una pausa, ya regresamos.